Ser Podcast. En la cadena Ser, Radio Paradiso. Yo estuve allí. Sonia Ballesteros. En 1992, Sevilla tenía una isla con monorraíl, un lago del que salían hologramas, un iceberg traído de Chile y decenas de pabellones en los que, en un mundo sin internet, podías asomarte a cada rincón del planeta. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. En este Radio Paradiso nos vamos a asomar a esa ciudad que en 1992 acogió una exposición universal, y lo vamos a hacer con los que se vistieron de curro, los que diseñaron pabellones, los que dibujaron un programa cultural irrepetible, y también con quienes hicieron negocio o no con los visitantes de a pie, y con quienes estuvieron allí para recibir a príncipes, princesas, jeques, primeros ministros, embajadores, artistas y hasta famosos de la prensa rosa, que de todo hubo en la isla de la Cartuja. Para empezar, el 20 de abril, cuando la Expo abrió sus puertas, la cadena Ser estuvo allí. Bajo un cielo radiante suenan las campanas en el momento en el que se sueltan los globos, y también las piezas de artillería con sus salvas de alegría saludan en este momento. Iñaki Gabilondo describía la inauguración oficial. Poco antes, la Ser se paseaba por el recinto para conversar con quienes estaban dando los últimos retoques antes de abrir puertas, con el camarero de un conocido restaurante. Bueno, nosotros normalmente estamos preparados como todos los días, o sea, la friturilla nuestra, los calamaritos, los boquerones, el cazón, o sea, cosas que son normal de la Dorada, como friturilla y cosas de esas y bocadillos. Con las trabajadoras de una cafetería que no sabían idiomas, pero a base de gestos se entendían con cualquiera. Bueno, pues entenderme no me entiendo con la mitad, pero vamos, porteña, esta es la verdad. Vamos, que no suelo tener problema ninguno con ninguno. Allí estaban también las informadoras, vestidas de azafatas de la Expo. Lo que más nos han preguntado ha sido dónde había una cafetería abierta, a qué hora empieza el monorraíl y dónde se cogen, cuál es la estación más cercana. Nos han preguntado mucho dónde hay sitios para comprar películas, de fotografía, claro. Los sevillanos. Lo que dice mi Felipe, todo me parece bien, mi alma, porque yo los quiero mucho y aquí en Sevilla los queremos mucho. Así que todo lo que diga Felipe, lo que ha dicho mi alcalde y lo que me ha dicho el presidente de Andalucía, ahora voy a esperar a ver lo que dice el rey. Pero todo lo que diga de Sevilla es poco, porque Sevilla es mucho más. La Expo abría sus puertas a las 9 de la mañana y cerraba a las 4 de la madrugada. Y si alguien vivió de cerca lo sucedido en Sevilla en esas fechas, es una periodista uruguaya de padre holandés. Ella fue la primera informadora extranjera acreditada en la Expo. Se llama Eli van der Meissen, trabajaba entonces para un periódico uruguayo, para El País, y hoy, 30 años después, sigue viviendo en Andalucía. Bueno, nosotros veníamos a Sevilla por un par de años, mi esposo, mi hijo y yo, y se aprovechó la circunstancia de que yo colaboraba con el diario El País de Montevideo, cabecera creada en 1918, para que no haya confusión con El País de aquí. Y entonces se aprovechó esa circunstancia, que mi esposo venía a hacer un anteproyecto y el diario me pidió que fuera su corresponsal. Y aquellos 2 años se han transformado en 32. Es decir, que llegaste y no te has ido. No me he ido. Es una de las personas que pueden contar que estuvieron allí en prácticamente todo desde el primer momento. Como periodista vivió construcciones, inauguraciones, hundimientos y hasta incendios. Todo lo vivió en primera persona, pero lo que más impresionó a esta periodista uruguaya que llegó a Sevilla para quedarse... Te vas a reír, pero lo que recuerdo con más exactitud fue el primer día que yo llego a la Expo a entregar mis credenciales. Que me atiende en el gabinete de prensa José Luis Bonilla, y detrás suyo había una ventana. Entonces José Luis empezó a explicarme lo que era la Expo, lo que se pretendía hacer, y me hablaba de fibra óptica y de pabellones
increíbles, de la torre panorámica, del monorraíl, y yo miraba atrás de él, miraba a través de la ventana y lo único que veía eran jaramagos. Entonces yo dije, este hombre me está tomando el pelo. Eso era a principios del 89. Yo pensaba, ¿van a hacer todo eso para el 92? Me están tomando el pelo, no puede ser. Esa fue la impresión más fuerte que tuve, la más personal y la más intransferible, si quieres. Todo eso que me contaban que iba a suceder, sucedió, y con creces. Fueron 3 años frenéticos, claro. Absolutamente frenéticos, donde conocí gente increíble, compañeros de profesión que recién empezaban, que recién salían de la facultad y ahora son tertulianos, fueron directores de periódico, etc. Algunos momentos tristes, como ver a Jacinto Pellón llorando porque se había incendiado el pabellón de los descubrimientos. Ese fue uno de los momentos más duros para los organizadores, porque ese pabellón, que nunca llegó a inaugurarse, estaba pensado como uno de los emblemáticos. Todo eso sucedió antes de que los ciudadanos entraran en la isla, porque una vez se abrieron las puertas, esta periodista recuerda especialmente la actitud de los sevillanos y los conciertos. Bueno, recuerdo el civismo de los sevillanos. Fue increíble cómo adoptaron la Expo como algo propio. Al principio eran muy reticentes, ¿de acuerdo? Pero una vez que se inaugura y que la empiezan a visitar y empiezan a ver todo aquello, tú no veías por las calles de la Expo ni un papelito en el suelo. Era un civismo ejemplar. Luego, esas avalanchas increíbles de gente haciendo cola para entrar desde el primer momento y quedarse hasta el último minuto de la noche, la gente que tuve el placer de conocer, artistas internacionales, espectáculos increíbles. Eli recuerda al detalle y con cierta añoranza esa época de su vida en la que ante sus ojos iban creciendo los pabellones. Fue una época muy rica, donde aprendí muchísimo y donde me hubiera gustado que no se terminase jamás. Lo que no se terminó jamás, Eli, fue tu estancia en Sevilla. Y yo quería que acabaras contándome por qué. Que nos enamoramos de Sevilla totalmente. Mi esposo es arquitecto y se enamoró absoluta y perdidamente. Mi hijo se hizo andaluz totalmente, pero absolutamente andaluz. Vinimos cuando él tenía 10 años. Y a mí me gustó mucho la gente, la tranquilidad, el buen vivir que hay en España y en Sevilla en concreto. Una ciudad pequeña, muy manejable, que ha ido cambiando muchísimo gracias a las 2 exposiciones que hubieron en Sevilla, la primera, la del 29, y luego la del 92, que ha cambiado muchísimo y seguirá cambiando. Y me siento muy cómoda, me gusta mucho. Me costó al principio, que yo no entendí una palabra de lo que me hablaban. Hablan muy rápido y con expresiones locales, entonces yo me quedaba un poco a cuadros. Ya entiendo todo. Vámonos ya pa' casa que no se fío. Un papel fundamental fue el de Teresa Otero, que estuvo allí para recibir a reyes, príncipes, jeques, primeros ministros y también premios Nobel. Era un trabajo importante, porque la impresión que se llevaban esas personalidades, la que transmitían también los medios de comunicación de esos países, dependía en buena medida del trabajo de esta mujer. Pues la Expo funcionaba como un parque temático, pero al mismo tiempo, paralelamente, había una acción ceremonial diaria, y era que los participantes, tanto países como comunidades autónomas, empresas, etcétera, tenían dedicado un día especial para ellos. Por ejemplo, el Día Nacional de Suecia, los reyes de Suecia se desplazaban a Sevilla y ese día estaba dedicado íntegramente a ellos. Yo era la responsable de montar todos estos días, es decir, que desde las 10 de la mañana que llegaban hasta las 9 o las 10, las 12 de la noche o la 1 de la madrugada que se iban, estaba al cargo de organizar el programa, acompañarlos durante todo ese tiempo y resolver cualquier incidencia que pudiera haber. Casi nada. Bueno, sí, un trabajo importante, sí, un trabajo importante. Importantísimo, claro. Porque además la impresión que ellos se podían llevar, evidentemente, pues dependía muchísimo del trabajo que previamente hubierais hecho vosotros.
Claro, y si quedábamos bien con Cuba, por ejemplo, y quedábamos mal con Mónaco, daba igual haber quedado bien con Cuba, con Mónaco quedábamos mal. O sea que es que cada día era un reto totalmente distinto que había que resolver, ¿no? Tener en cuenta que vinieron 23 jefes de Estado, 43 primeros ministros, 7 príncipes herederos, más luego los 17 presidentes de comunidades autónomas, más las cabezas de todas las empresas más fuertes, Coca-Cola, Siemens, Sony, etcétera. Era un trabajo fuerte, sí. Teresa, ¿cuál es la persona, la autoridad, el jefe de Estado, el príncipe, que más te impresionó a ti? Era una vorágine tal que era muy complicado sacar conclusiones, ¿no? Sobre el momento, en el momento no podías hacer nada más que pum, 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 salir para adelante. Yo hoy día, cuando veo alguna de las fotos, etcétera, yo recuerdo días muy especiales que fueron, pues no sé, el día de Mónaco con los príncipes de Mónaco, los días del Reino Unido con el príncipe Carlos y Lady Di, los reyes de Suecia, pero también hubo días fortísimos como, por ejemplo, en comunidades autónomas, con presidentes de comunidades autónomas y venían con ellos, pues desde Pedro Almodóvar a Sara Montiel, el día de Francia que vino Mitterrand, estaba Alain Delon con él, y el día de Portugal que vino Mario Soares, estaba José Saramago también. Fue un cúmulo de experiencias de tal calibre que yo no podría decirte ahora mismo cuál me impactó mal, no te lo puedo decir, la verdad. Teresa, ¿y es cierto o es una leyenda urbana que tú le diste tu pañuelo a Lady Di? No, no es una leyenda urbana, es verdad. Al final, ese día Lady Di estaba regular, no venía en su mejor momento, y hubo un momento en que se echó a llorar y yo estaba al lado, fue dentro del autobús. Ella buscó como en el bolso, pero no parece, yo esto me lo estoy inventando, me parece que no encontró nada, ningún pañuelo, y yo me ofrecí a darle el mío, que estaba casualmente limpio, perfumado y en mi bolso. ¿Y se lo quedó? Se lo quedó, se sonó los mocos, con perdón, se limpió los ojos, se lo guardó en el bolso, y luego por la noche, cuando volvió al recital que hubo de Andrew Lloyd Webber, fue un recital magnífico, con las obras fantásticas de Webber, me lo devolvió planchado y limpio, y lo tengo yo aquí colgado en mi casa, guardado en un marquito, o sea que está aquí, el pañuelo. La visita más mediática fue posiblemente la de los príncipes de Gales. La más mediática fue la de los príncipes de Gales, pero los de Mónaco también. Lo que pasa es que los de Gales traían una parafernalia, los aviones que venían volando, era un montaje tremendo el que traían. Yo creo que sí, que fue la más mediática. ¿Y la mayor dificultad a la que tuviste que hacer frente? Pues hubo visitas que no eran complicadas, pero se complicaron. Pues no sé, en un momento dado un tren que tenía que llegar y no llegó, el día de Israel, que de pronto a la mitad del paseo dijeron que querían visitar el pabellón de Marruecos, cosa que era bastante complicada, porque claro, estamos hablando ya de política internacional, que yo no me podía meter en camisa de 11 varas, ¿no? El día de los jeques árabes que se presentaron con los halcones de pájaro con H, en el comedor. Otro día, un mariscal del ceremonial de una cabeza reinante que vino a decirme que había una señora en pantalones y que su majestad no se sentaba en una mesa con mujeres en pantalones. Es decir, fueron 1000 situaciones distintas como para rellenar todos los libros que quieras de anécdotas, porque es que piensa lo que son 158 días así. 158 días seguidos. Yo le digo siempre los 158 días que vivimos peligrosamente. Y Teresa, ¿qué queda para ti de esa exposición de Sevilla 92? Pues mira, me ha quedado primero un bagaje intelectual, cultural y profesional, me quedó muy importante, porque la Expo fue para mucha gente de Sevilla un antes y un después en nuestra vida profesional. Yo llevaba muchos años trabajando en cuestiones de organización de eventos, en ceremonial, en protocolo, en organismos oficiales, con una empresa privada. O sea, yo tenía ya un bastante fondo. Pero este reto que te estoy diciendo, de enfrentarte diariamente a este tipo de acciones, no lo tiene ni el jefe de protocolo de la Casa Blanca, porque todos los días no tiene un evento de este tipo, lo tiene de vez en cuando. Entonces, la capacidad de reacción y sobre todo la tranquilidad y la confianza en mí misma que a mí me dio el comprobar que yo estaba muy asustada, pues el día de Alemania, el día de Japón, pensando, bueno, estos como son de perfeccionistas que van a hacerlo todo muy bien y a ver, aquí cómo lo hacemos. Pues no, aquí lo hacíamos bien porque teníamos además una ventaja estructural sobre ellos, que ellos no saben improvisar y nosotros sí. Es decir, mi programa estaba hecho perfecto, pero si había algún imprevisto, yo lo resolvía.
A un japonés o un alemán que tiene un programa perfecto, igual que el mío, se le presenta una incidencia o un imprevisto y se queda cortado y no sabe qué hacer. Entonces, esa capacidad de poder sacar del fondo de donde sea una solución, yo me di cuenta en ese momento de que podíamos enfrentarnos a grandes retos. El 21 de mayo fue el día en el que Teresa Otero le entregó su pañuelo a Lady Di, una de las visitas más esperadas, y coincidió con un grupo de mayores que habían llegado de Granada y que estuvieron allí encantados de encontrarse con la princesa. Muy guapa que es, ¿Sí? muy guapa, que es muy simpática, con una chispilla que la hemos mirado y la hemos saludado, pues nada, a la mano. ¿De dónde vienen ustedes? De Granada. Hemos venido a una expedición de la tercera edad y no hemos visto el ambiente y no hemos parado. Y me da mucha alegría de verla. ¿Qué le parece el vestido que lleva ahí? Muy bonito. Muy bonito. Alegre como ella. Reality runs up your spine, and the pieces finally fell. And all I ever needed was the one, like freedom feeds where wild horses run. When stars collide, like you and I. Se calcula que a lo largo de los 176 días que el recinto estuvo abierto, 18 millones de personas entraron en la isla de la Cartuja. La cerveza corría con alegría por la Expo. Se calcula que el consumo era de 7.000 litros diarios. También de lo más consumido, un alimento típicamente andaluz, el gazpacho, que muchos extranjeros descubrieron en una de las 4 gazpacherías que instaló el empresario sevillano Rafael Aquino. Él fue el primero en pensar envasar este producto y la Expo se presentó como una oportunidad única. Parecía que de oro, aunque la relación de Aquino con el gazpacho viene de antes. Yo nací en un restaurante muy famoso de Sevilla, es Venta Ruiz, que hoy día ya no existe, y yo observaba que todo el mundo felicitaba nuestro gazpacho, y un día reflexioné y dije, ¿por qué no está comercializado el gazpacho? Si lo está la horchata, lo está la sidra, un montón de cosas. Y el gazpacho con las cualidades que tiene, vegetariano, dieta mediterránea, en fin, estoy hablando del año 82, me hice la raya de pros y contras y el único contra que tenía era la financiación, los demás eran todos pros. Y bueno, me metí en la aventura, al principio nadie me tomó en serio, sabes cómo es Andalucía, ¿no? Andalucía, no hombre, no, el gazpacho es para nosotros, hombre, déjate de tontería que vas a envasar gazpacho. Ha sido una lucha muy bonita, dura pero bonita, y he dedicado mi vida al gazpacho entera. La Expo fue la rampa de lanzamiento para este empresario que vio como los extranjeros lo consumían a litros, incluso para desayunar. La Expo 92 fue la catapulta, fue una gran prueba de sabor, una inmensa prueba de sabor a nivel internacional, porque lo probaron personas del mundo entero. Por ejemplo, teníamos uno en la Avenida de Europa, donde desayunaban franceses, ingleses, alemanes, 1 litro de gazpacho con colines migados. Y entre los consumidores que se aficionaron o probaron el gazpacho, también una reina. Yo tenía advertido al personal, a las chicas que trabajaban conmigo, que fueron maravillosas porque éramos un equipo maravilloso, que si ellas veían alguna personalidad y tal, que salieran con su bandeja y ofrecieran gazpacho. Y bueno, pues lo probó la reina de Holanda, le encantó. Contaba Rafael Aquino que dinero no hizo mucho. Lo mismo decían la mayoría de los restaurantes, bares y cafeterías o las casi 300 tiendas donde se vendieron todo tipo de productos, sobre todo gorras y camisetas, aunque lo más solicitado fue el peluche de Curro. Para dar vida a ese pájaro con pinta de alocado, se contrató a 6 actores. Pensábamos que habían sido más, pero no, solo fueron 6 y María Manjabacas ha localizado a 2 de esos curros. Ser curro era un honor, pero no era fácil llegar a dar vida a la mascota de la Expo 92. Ángel Ramos era conductor de autobuses urbanos de Sevilla y fue uno de los 6 actores que se puso en la piel de Curro, aunque él no era actor y lo suyo fue casualidad porque de primeras no se presentó ni a un casting. Pues no, fue tomándome una cervecita. El encargado, que era mi jefe,
Supongo que a la primera... Supone bien que sabiendo que andaban buscando a un curro, igual el jefe lo tenía delante. Y lo típico, ¿no? Pues sujétame el cubata. Y fui para allá, me presenté. El curro era un bicho de 3,5 metros, desde el suelo hasta la punta de la cresta. Y eso pues había que moverlo. Pero claro, yo era jovencito, no tenía vergüenza ninguna. Y me dijo mi jefe, pues mira, lo haces muy bien. Y todo curro tenía que tener unos requisitos. Pensarán que como era un bicho muy grande tenía que ser alto. Pues no. El curro tenía una altura. Nosotros veíamos por la boca. Entonces de unos 70 o 71 no podíamos pasar. Y después pues que no tuviésemos vergüenza ninguna. Bajo, sin vergüenza, en el buen sentido literal, y algo más. El curro, para empezar, es varón. Venga, vale. Con lo que todo ello conlleva, ¿no? Un poquito de inmadurez, tal y cual, dicharachero, golfete, patatín, patatán, y encajé muy bien. Ángel ya tenía su papel, pero ¿y su sueldo? Hombre, en aquella época el sueldo era pues el doble o el triple que el de una persona normal. Si un camarero podía... Es que ni me acuerdo, pero yo creo que un camarero, una persona... O sea, así pues, podía ganar 100.000... Estamos hablando de pesetas, claro. 100.000 pesetas, pues el curro estaba en 250.000 pesetas. Estaba muy bien pagado, pero ¿y qué le iba en el sueldo? Te metes en una bolsa de basura, te cierras y te vas a la calle a dar saltos. Sevilla, ahora mismo estamos en mayo y ya estamos en 38, pues imagínate cuando pasó agosto, septiembre, ¿no? Aquello, pues como yo tenía 20 añitos, pues se podía... se podía aguantar, digo yo sudaba como un pato, claro. Y además de la Expo, hacía lo que vienen llamándose los bolos. A vez hacía falta más curros porque los miércoles grabábamos el 1, 2, 3... Nuestros campeones, y ya saben ustedes que esa pregunta de una forma muy especial nos la trae un azafato muy especial. Un fuerte aplauso para recibir a Curro. Curro iba de bolos por España y por el extranjero. La Expo era internacional y a México que llegó nuestro Curro, y es uno de sus mejores recuerdos. Con mucho cariño fue un viaje que hice yo a México y tuvimos que subir el Curro a una de las pirámides aztecas y me hice una foto allí arriba que fue bastante bonito. Y donde él iba le acompañaba como a las autoridades, la policía y la prensa. Pero los paparazzi, los periodistas, todo el mundo quería coger al Curro en pelota. Claro. Y nosotros lo conseguimos. Entonces yo para ese evento recuerdo íbamos acompañados con 4 policías de allí de México. Yo llevaba 3, nosotros llevamos siempre 3 o 4 azafatas y llevamos mucha gente. Entonces ya le decíamos que no suba nadie. Y entonces yo subí solo los 1.000 millones de escalones que tiene esa pirámide. Cuando llegué arriba estaba medio muerto y conmigo solo subió el fotógrafo. Entonces una vez que nos poníamos el Curro y se inflaba, una vez que estaba bien infladito y guapo, era cuando nos hacían las fotos. Chelo Vivares fue también uno de los curros de la Expo. Ella sí era actriz y experimentada porque llevaba 3 años haciendo de Spinetta en televisión española. Y en la presentación precisamente nos recuerda pasarlo muy bien entre los humos tan sesenteros de los espectáculos. Y ella doblada, pues no recuerda muy bien el debut. El día de la presentación, pues nada, yo estaba en el foso y bueno, tenía que estar agachada porque la cresta era enorme y no, vamos, daba con el tope, con el escenario, tenía que estar ahí agachada, bueno. Y empezaron a soltar humo y salí absolutamente ciega, es que no veía nada. A ella, como tenía experiencia, la buscaron. No sé, me localizaron allí, me propusieron esto y aluciné un poco, pero vamos, yo encantada.
Lo bueno, estar al lado dels comediants. Conocer a todo el equipo, a todo el grupo de comediants, a Joan Font, para mí fue una experiencia magnífica y fue muy, muy bonito. Y lo peor, que ella, acostumbrada a dar vida a un personaje muy didáctico, que hablaba mucho, Spinete, pues meterse en la piel de un pájaro mudo no lo llevó muy bien. Vamos, que fue su espinita. Fue un poco frustrante porque yo tenía previsto y preparado, muy trabajado el poder hablar en distintas lenguas, ya que Curro nacía en Sevilla, entonces un acento andaluz, pero hablar en distintos idiomas representando a todos los países que exponían. Ella no habló nada, pero es que Curro era vistoso, pero no era de verbo fácil. Y mientras todas las noches salía de las aguas del lago dando la bienvenida, lo único que se le recuerda es esta voz aflautada. Hola, amigo. Es Curro, la mascota de la Expo 92. ¿Quieres darte un paseo con él? Radio Paradiso. Yo estuve allí. En la isla de la Cartuja se construyeron 95 pabellones que tuvieron más o menos éxito de público y recibieron más o menos elogios por parte del público. Pero el más visitado y recordado, aún sigue siendo y sigue estando allí, fue el Pabellón de la Navegación, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, que hoy nos cuenta, nos describe cómo ideó y cómo es ese edificio. Es un edificio que tiene una doble fachada, una fachada urbana a la Plaza del Descubrimiento, por lo tanto una fachada porticada, y una fachada que se abre hacia el río, hacia la ciudad histórica, y entonces ahí responde con una balconada hacia el río, como un gran mirador. Es un edificio, por otra parte, que se desdobla en dos, el pabellón propiamente dicho, y de otra parte construimos un edificio de servicios, cafetería, restaurante, etcétera. Y entre ambos, una plaza cubierta, que yo creo que era quizás el elemento más emblemático del propio pabellón, un espacio de espera, espacio para hacer colas, de hecho, pues había más de 6 horas de espera, ¿no? para entrar en el pabellón, por lo tanto ese era un espacio absolutamente imprescindible. Hablamos también de los materiales. Para escogerlos, Vázquez Consuegra pensó en el sentido del pabellón, en la navegación y también, y mira que hace años, en la sostenibilidad. A mí me parecía importante utilizar la madera, que es un material muy querido en la navegación, en el mundo de la navegación, de manera que la estructura y toda la cubierta interiormente se resuelve con grandes vigas de madera laminada, encolada, que vinieron de Estrasburgo, que se construyeron allí de más de 45 metros de longitud, vinieron divididas en 2 partes, y los tableros que se apoyan sobre esas vigas, que también de madera, en este caso de pino abeto, vinieron de Oregón. Quiero decir que en un momento donde todavía la madera no tiene la expansión que tiene hoy, ¿no? Hoy la madera pues, se está utilizando muchísimo en la construcción, es un material muy sostenible, y ese fue uno de los primeros, yo creo, edificios que se construyeron en madera en España. ¿El resultado fue el que usted quería? Sí. Bueno, yo estoy muy contento, en el sentido de que fue el pabellón, uno de los pabellones que más éxito tuvo en la exposición. Y cuando no estoy contento es ahora, que con el uso que tiene el edificio. En lugar de ser el Museo de la Navegación, que una ciudad como Sevilla merece, pues resulta que se destina, digamos, a celebraciones, a bodas, no sé qué, con una exposición permanente, yo creo que ya bastante obsoleta, y exposiciones temporales discontinuas y muy erráticas, ¿no? Entonces, yo creo que Sevilla, que debe su existencia, digamos, a su relación con el mar, con el río, ¿no? y con el agua, carece de un Museo de la Navegación, ¿no? El Pabellón de la Navegación recibió muchos elogios, pero le preguntamos qué es lo que más le ha gustado de lo mucho que se dijo entonces de su trabajo. La verdad es que lo que más me interesó y me gustó fue que al final de la exposición, cuando los periódicos locales hicieron una encuesta a los ciudadanos, ¿no?, sobre cuáles eran los mejores pabellones, en los 10 mejores pabellones, recuerdo que miré las páginas y miraba a un lado y a otro, de izquierda y derecha, no encontraba el pabellón de la navegación. Después vi que estaba en el centro
en un recuadro como el mejor, ¿no? Entonces, claro, eso sí es una gran satisfacción. Lo mejor fue sin duda alguna el pabellón de la navegación, que es un pabellón todavía memorable. Todavía hay mucha gente que me habla de la Expo 92 y recuerda aquel pabellón, que pues era una evocación de todo lo que había sido la historia de la navegación y de cómo eso había afectado a los descubrimientos geográficos, lógicamente, pero todo lo que eso implicaba también, ¿eh? O sea, no solamente eran viajes marítimos, sino cómo el mundo se había transformado en paralelo a la evolución de la navegación en los 5 siglos que nos separaban entonces del primer viaje transatlántico, al menos de nuestra era, ¿no? Hablamos con Carmen Bueno, la mujer que tuvo el cargo más alto en la Expo. Fue directora de los pabellones temáticos. Entre sus buenos recuerdos, se hizo el primer cine Omnimax en España para la Expo, que era otro de los proyectos que estaba bajo mi área de trabajo. Hicimos una película llamada La Era de los Descubrimientos. Pero lo del Omnimax no llegó para quedarse, y es algo que lamenta Carmen Bueno. Esa es una de las lástimas. El Omnimax de Sevilla desapareció al muy poco tiempo, al cabo de un par de años. Realmente el Omnimax de Sevilla formaba parte de un edificio llamado el Pabellón de los Descubrimientos, que desgraciadamente se quemó. La zona del Omnimax salió completamente indemne, y acabada la Expo hubo un proyecto muy avanzado de restaurar el pabellón, convertirlo en Museo de la Ciencia. Desgraciadamente, pues ese proyecto no acabó de cuajar y ese edificio se tiró, y hoy es la famosa, aquí en Sevilla, la famosa Torre Félix. Carmen Bueno es una de las muchas personas con las que nos hemos ido encontrando y que tras la Expo decidieron quedarse en Sevilla o en Andalucía, una decisión que no habría tomado de no ser por lo que la Exposición Universal significó para esta ciudad. Sevilla realmente sufrió una transformación muy profunda, que hay todavía gentes que opinan que de alguna manera devastó o cerró un periodo histórico, ¿no?, muy tradicional y demás, y con eso se perdió probablemente parte de lo que algunos sectores de la sociedad sevillana consideran la idiosincrasia sevillana. Yo sinceramente creo que no, creo que fue un periodo que sirvió para que esta ciudad pegara un gran salto que le iba a llegar tarde o temprano, le llegó muy deprisa, y además en este caso fue muy acompañado de una gran entrada en un mundo más cosmopolita, en un modo de ver las cosas cosmopolita que retrotraen pues a la Sevilla clásica de la época del descubrimiento. No hay que olvidar que Sevilla era la ciudad más internacional de Europa y por ende del mundo en aquella época y durante todos los siglos posteriores en los que fue Puerto de Indias, ¿no? Y luego Sevilla entra en un periodo más silencioso, más cerrado, y se vuelve a abrir a raíz de la Expo del 92. De la modernidad nos habla también José Álvarez, adjunto a la Dirección de Comunicación. Él montó el gabinete de prensa inicial y puso en marcha el primer periódico digital en este país, el diario Expo. Dice que estuvo allí desde el primer momento y que se queda con ese gran avance tecnológico que significó la Exposición Universal. Hubo 240 experiencias audiovisuales diferentes, ¿eh? Entre ellos se probaron algunas experiencias de cine, como el IMAX del pabellón de Canadá, que fue el precedente del 4K, o el Movimax en el pabellón de España, o el escenario giratorio de Japón. Fueron realmente actividades absolutamente espectaculares. Luego cosas tan increíbles como la primera vez que se accedió a un recinto mediante huella digital, y luego pues espectáculos culturales y actividades culturales todas. Y el primer periódico, como tú dices, digital de este digital, país. Fíjate, Sonia, que aquello fue un anticipo del siglo XXI. De hecho, cuando tratábamos de explicar lo que sería la Exposición Universal, decíamos que no iba a ser la última del siglo XX, sino la primera del siglo XXI. Y se pusieron en marcha, además del acceso mediante huella digital, hubo pantallas táctiles. El periódico digital se hizo mediante pantallas táctiles. Hubo pruebas de la telefonía móvil digital.
no de la analógica que ya existía entonces. Había realidad virtual, redes digitales de servicios integrados. La verdad que fue una experiencia absolutamente increíble, alucinante. Pepe, ¿qué contabais en ese periódico digital? Pues ¿cuál fue la mejor noticia que diste? A ver. La mejor noticia, la propia inauguración de la propia exposición, y luego el cierre, la clausura de la exposición, sin que hubiera habido ningún problema serio que hubiera complicado el desarrollo de la exposición. Eso fue el periódico, era un periódico trilingüe, se hacía en español, en inglés y en francés. Tenía 6 secciones y 6 noticias por sección, y una de ellas era la de la prensa internacional. Se podían consultar las portadas de los principales periódicos de todo el mundo que recibíamos por fax o por telefoto. Como sevillano, más allá de tu trabajo, ¿qué significó la Expo para ti? Vamos a ver, Ignacio Montaño, un buen amigo, director general de la Sociedad Estatal Expo 92 y que luego fue comisario de la ciudad de Sevilla, decía que tendrían que pasar 500 años para que volviéramos a vivir una experiencia como esta. Para mí fue la mejor y la mayor experiencia profesional que he tenido, que he vivido. No he pasado por ninguna otra. Pero es que además resulta que mi futuro profesional fue dedicarme a la educación, a la docencia universitaria, y doy clases en la propia isla de la Cartuja, en lo que fue el pabellón de Estados Unidos, y hoy es Facultad de Comunicación. Que mi mujer, a la que conocí en Expo 92, fuimos compañeros del departamento de comunicación, pues sigue trabajando en la isla de la Cartuja. Estoy vinculado, yo creo que por siempre, eternamente, a la isla de la Cartuja. Ernestín Ludeke también conoció a su marido en la Expo. Él era comisario general del pabellón de Alemania y a ella la contrataron para crear el programa cultural de ese pabellón. Pasada la exposición decidieron quedarse en Andalucía y aquí siguen. Nos conocimos en el 91. Antes de que se inaugurara Expo, conocimos el Coto de Doñana. Bueno, yo lo conocía ya, pero lo conoció él. Y él bautizó el Coto de Doñana como el mayor aeropuerto internacional de aves, y le impresionó mucho el estado de conservación. Y en 93 empezamos con las gestiones para crear una fundación que se sigue llamando Fundación Monte Mediterráneo. Y pues nada, aquí estamos, seguimos, pero vamos, no estamos en Sevilla, estamos en la provincia de Huelva, en un pueblo que se llama Santa Olalla del Cala, que está a 70 o 75 kilómetros de Sevilla. Hablamos con Ernestine porque el alemán fue uno de los pabellones que tuvo que reinventarse. Había una razón muy potente. Cuando se pensó la Expo eran 2 países, y tras la caída del muro de Berlín y el proceso de reunificación queda uno solo. Lo primero fue buscar una solución arquitectónica. Bueno, en el tema de la construcción lo resolvimos relativamente fácil, porque un espacio que estaba previsto para otra cosa en la entrada del pabellón alemán, les convencí de eliminar lo que estaba pensado para ese espacio, y allí se llevaron unos elementos del muro de Berlín y luego artificialmente se añadieron unos elementos del muro, pero ya quebrándose, hasta luego solo quedar arena, ¿no? O sea que eso era artísticamente demostrar cómo se derrumba el muro de Berlín. Eso era la primera impresión que se llevaba a todo el mundo cuando entraba en el pabellón alemán. Ernestine tuvo que pensar también en hacer un único programa cultural que representara a las 2 Alemanias. Lo que yo propuse era que a lo largo de todo el tiempo de Expo, cada land, que es como una autonomía, tuviera una semana para representarse artísticamente, con representaciones no verbales. Claro, era baile, música, marionetas, circo, bueno, había de todo. Y luego tuvimos una ópera de Wagner con 3 actuaciones del holandés errante en la maestranza. El director era el nieto de Wagner, Wolfgang Wagner. Allí intentamos crear una pequeña unificación artística. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Más de 30.000 espectáculos se programaron a lo largo de los 6 meses de la Expo, de todo tipo, para todos los gustos. Teatro clásico, contemporáneo, de calle. El cine, proyectado desde una pantalla gigantesca, fue también una actividad diaria en la Expo. Hubo un ciclo dedicado al cine andaluz, que supo mezclar la visión folclórica de esta tierra. ¡Báilate algo, Carmen! No, el que quiera verme bailar, que vaya esta noche a Triana a cazar boleros. Ya se ocultó la luna, luna lunera.
con otra más crítica y testimonial, proyectando, por ejemplo, ese oscuro objeto del deseo. Si supieras cuántas noches pienso en tus ojos, me vuelven loca. Me gusta la felicidad y sé que tú me la vas a dar. Yo te daré todo lo que tú quieras. Pero fue la música, los conciertos los que dieron color, sabor y vida a las noches de la Expo. Hubo ópera, pop, rock, salsa, flamenco. Todos los estilos musicales tenían cabida en la isla de la Cartuja y por allí pasaron prácticamente todos los músicos que en los 90 tenían algo que decir. Señoras, señores, hoy se inaugura oficialmente este espectacular auditorio que están viendo y se estrena con una de las mujeres más admiradas. La inauguración del auditorio, 7 meses antes de que se abrieran las puertas, fue el pistoletazo de salida y a lo grande. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo. Y llegado el momento de abrir puertas, la noche del 20 de abril de 1992 hubo 3 conciertos, 3 estilos, 3 escenarios. En el auditorio, Fiebre Salsera con Rubén Blades, Celia Cruz y la orquesta de Tito Puente. Llegamos para gozar. Caballeros, se ha formado aquí la rumba en Sevilla y esto aquí es para gozar. A la Expo llegamos para con Tito Puente, señores, con Cheo, Rubén y Ojer. En la Plaza Sony, la veinteañera Martica, la musa de Prince, se llevaba el éxito más pop de la primera noche de la Expo. Y en el escenario del Palenque, el senegalés Youssou N'Dour presentaba su espectáculo con raíces. Si estas actuaciones se inauguraban en primavera, la primera noche de Expo, ya en otoño Sevilla consiguió reunir a los mejores guitarristas del mundo. Fue una serie de conciertos única. Bajo el nombre Guitarras Legendarias, en solo 4 días, pasaron por el auditorio nombres como B.B. King, Paco de Lucía, Joe Satriani, George Benson, Steve Vai o El señor Brian May. Joe Satriani. Nunca se ha vuelto a repetir nada semejante. El programa Guitarras Legendarias fue televisado para todo el mundo. En el auditorio de la Cartuja estuvo también... Por favor, el señor Bob Dylan. En la Expo pasaron algunas cosas que no habían sucedido nunca antes. Por ejemplo, jamás el Metropolitan de Nueva York había salido a Europa con todos sus integrantes. En 1992 lo hizo, con destino a Sevilla. Sus más de 300 artistas y técnicos llenaron el Jumbo que los llevó a la capital andaluza para representar un balo y máscara. Plácido Domingo estaba a la cabeza del cartel. Se cambia l'universo avveni per
Sevilla se convirtió en la capital lírica del planeta durante los 6 meses que duró la muestra. Barenboim, Badomuti, los mejores directores del mundo desfilaron por una sucesión exclusiva de impresionantes montajes que firmaron la Scala de Milán, el Covent Garden o el Teatro de la Bastilla, que trajo a la maestranza un emocionante Otelo, que terminó en tragedia cuando en uno de los ensayos cayó una parte del decorado con el resultado de un muerto y 36 heridos. Lo recordaba Elie van der Meissen, que estaba allí. Se vino abajo la estructura y hubieron muchos heridos y yo estaba allí esperando para hacer una entrevista a Plácido Domingo, que se retrasa, entonces me quedo mirando el ensayo y tuve que colaborar en la ayuda de los heridos. Fue impactante, terrible. Terrible, fue un episodio dantesco. Y allí en la Expo tuvieron un protagonismo especial las fórmulas musicales de la SER. Los 40 principales y cadena Dial organizaron las noches de la Plaza Sony, en la que se instaló la pantalla más grande de Europa en aquel momento, el Jumbotron. Fueron 50 conciertos todos los martes y jueves durante 25 semanas. Por allí desfilaron, entre otros, una casi desconocida Céline Dion, que actuó el Día de Canadá. Bienvenidos de nuevo al Pabellón de Canadá. Es un gran honor para mí poder presentarles a Céline Dion. En efecto, considero que es una oportunidad única para darme a conocer en España. He trabajado muy duro con mis músicos para montar un espectáculo digno del evento. Just might change my mind and let you in my life forever. If you ask me to, I just might give my heart and stay here in your arms forever. If you ask me to, if you ask me to. Allí estuvo el último de la fila. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retares de mi vida, fotos a contraluz. También estuvo allí los Ronaldo, Los Secretos, Danza Invisible, Hombres G, Celtas Cortos o Alejandro Sanz. Mi primera canción estaba hecha con los besos de Marta y mi forma de quererla, con la sabiduría de María y el recuerdo de Almudena, languida y sufrida. Mi primera canción era mentira, era un trozo de la esquina donde un día dije adiós. Bea siempre fue un secreto, nunca supe decirle a tiempo no. Pero sin duda, más allá de auditorios y grandes pantallas, fue en las calles del recinto donde el espectáculo se sucedía a todas horas. Había músicos, desfiles, teatro de animación durante las 18 horas diarias que estaba abierta la Expo. Y en esa categoría entra la cabalgata creada por Joan Font, director de Comedians, un desfile casi de hora y media que recorría más de 2 kilómetros. Todo comenzaba cuando estaba a punto de oscurecer. Justo entonces se empezaba a escuchar el eco de una fanfarria por las calles de la Cartuja. Estamos en 1992 y claro, el sonido es analógico, no es digital. Era como un reloj y en cambio era muy libre. Bueno, era una fiesta, evidentemente. Era la bisagra entre el día y la noche.
Y entonces comenzaba la magia del tiempo. Unos Reyes Magos aparecían a bordo de coches de choque con forma de zapatilla. Era enero. Un gigantesco dragón de latón caminaba sobre ruedas o bañistas se tostaban al sol girando como brochetas de pollo, símbolo de nuestros veranos. Yo creo que el público quedaba como ido y volvían. La cabalgata de la Expo la gente no la veía una sola vez porque no tenías tiempo de ver todo lo que sucedía. La Expo de Sevilla ofreció a Joan Font la posibilidad de elegir entre otros proyectos escénicos, pero se inclinó por este desfile de 700 metros de largo que celebraba el paso de los meses y al que 250 artistas daban vida cada tarde. Por lo tanto, era una organización súper apasionante y además, para que cada día fuera como nueva, se alternaban algunos personajes. Tú y tú pasas al mes de julio, que era una carroza con agua, como unas fuentes, pero todo esto circulando, ¿eh? Se calcula que entre 10 y 12 millones de personas presenciaron este espectáculo a lo largo de sus 178 únicas funciones. Había días que había más de 100.000 personas viendo la cabalgata Expo, ¿no? O sea, esto es una emoción, el propio público, la cantidad crea esta emoción. La cabalgata la cerraba un toro metálico con un saltimbanqui sobre su lomo que Austria quería para sí. El Reino Unido también hizo alguna petición, incluso había museos de arte moderno interesados en algunos elementos de este desfile, pero todo se perdió. No supimos cuidar y en esto tengo que decir que te deja este sabor amargo después de la dulzura. El último día las carrozas se cubrieron con las mismas telas que guardan los muebles hasta el próximo año. Nunca se llegaron a levantar. Finalizada la cabalgata que nos ha contado Toñi Fernández, que fue seguro el espectáculo más multitudinario de la Expo, toca hablar del concierto de la historia del pop español que ha reunido a más gente. O eso dicen. Todo apunta que fue el 25 de junio de 1992 a las 11 de la noche, cuando más de 100.000 personas abarrotaron la Plaza Sony para ver y oír a Duncan Du. Muchos llevaban esperando más de 10 horas. Contaba Mikel Erenchu que tuvieron que sacarles escondidos en una ambulancia. Los 40 principales organizaron ese concierto. Bueno, vamos a mover todos el culo ahora aquí en la Expo. Pues así, con el más multitudinario concierto del pop español, o eso dicen, llegamos al final de este Radio Paradiso en el que han colaborado María Manjabacas y Toñi Fernández con los reportajes, Marta Estevez en la producción y María Jesús Rodríguez ha estado en el montaje técnico. Nos vamos. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Con Sonia Ballesteros. Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda honor, y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colchón, una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se lleva los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. A ver esas palmas, Sevilla. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión. La noche en que París se estremeció y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón, una calle
calles de París. Su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. Cadena SER. La radio.